Se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Él es de la casa, es el doctor Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, que hacen Es bien interesante la aproximación que tienen con la realidad de nuestro país al ir a preguntar. Han publicado la semana pasada, ¿verdad? Sí, así es. Bienvenido, Óscar, el 7º estudio de humor social y político, Somos lo que pensamos. Bienvenido. Gracias, Tony, un gusto de estar aquí. Lástima que no está Diana. Está disfrutando de la visita de su hija Diana Sofía, Y sí, efectivamente, es el 7º estudio que hacemos. Es una línea de investigación sobre el tema de comportamiento humano. Ajá. Desde hace ya 4 años venimos haciendo esta encuesta con preguntas raras, difíciles, complejas, en donde intentamos entender la mentalidad del salvadoreño, cómo piensa, para proyectar cómo actúa o por qué actúa, y vamos, digamos, encontrando cosas interesantes dentro de esta cantidad de preguntas que hacemos atípicas. Ajá. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, una pregunta difícil que hemos hecho y que nos interesa profundizar es si todos tenemos un precio, le preguntamos a la gente. Ajá. Si todos tenemos un precio. Y la opinión se divide. 40 y pico % dice que sí, 50% dice que no. Entonces ahora estamos profundizando en los que dicen que sí y los que dicen que no, con los cruces de variables, que nos permite tipificar un poco el perfil moral, digamos, de lo que dijeron que sí tenemos todos un precio. Ajá. Como personas o nuestras decisiones. ¿Qué dato interesante sacamos? Todavía estamos trabajando en los datos. De hecho, hoy terminamos un set de variables que hemos pedido. Son rasgos, ¿verdad?, culturales, educativos, que tienen que ver con relevos generacionales. También medimos el estado emocional. En esta encuesta particularmente hay 2 temas importantes. Uno es lo que llamamos el yo digital, ¿verdad? Le preguntamos a la gente si tiene un perfil distinto a lo que ellos son. O sea, si son unos en la vida real y otros en la vida digital. Y fíjate que 1.9% nos dijo que sí, que son muy diferentes en su vida real. ¿Cuánto por ciento? 1.9%. 1.9%, estás hablando de cerca de 80.000 personas, no es poca cosa, ¿verdad? Uh-huh. En cifras se ve chiquito, ¿verdad? Pero el hecho de que 1.9 te diga que sí es muy diferente, eso nos llevó a... O sea, sacan yo creo que las nuevas generaciones no van a entender, pero tienen un doctor merengue. Sí. ¿Te acuerdas de la caricatura? Sí. Que a la persona le salía otro yo, un doctor merengue digital, entonces. Claro. Entonces, otro tema que verificamos en esta encuesta es el famoso fenómeno de satisfacción vicariante, en donde le preguntamos a la gente con qué resolvería ciertos temas y fenómenos, desde los resultados de la selecta hasta, ahí son como 8 opciones que propusimos, y es sumamente curioso, si me permites comentarte alguno de ellos. Por ejemplo, los resultados de la selecta, ¿con qué los resuelve anímicamente? 51% dice dejar de seguirla, ¿verdad? Y 23%
la Liga Española de Fútbol, que era la teoría que habíamos explicado. Que como nuestro fútbol es tan malo, La gente se proyecta. nos refugiamos en Exactamente. el buen fútbol de la Liga Española, Sí. Real Madrid, Barcelona. Luego, la situación económica, la frustración económica, ¿cómo la resuelvo? Buscando un trabajo, Dios y Nayib Bukele. La corrupción, ¿con qué la resuelvo? Buscar un trabajo, Dios y Nayib Bukele. El tráfico, ¿con qué resuelvo esa frustración? Dice la gente, con un metro, con comprar un vehículo o con Nayib Bukele. Entonces, todos estos datos nos permitieron confirmar la base teórica de satisfacción vicariante, de cómo la gente sustituye y por qué el fenómeno del actual presidente tiene tanta... Pero digamos que la imagen del presidente de la República Ajá. es como bien transversal a la vida cotidiana de los salvadoreños. Sí, sí, es un tema que O sea, está implícito, está siempre presente. es un tema que se ha posesionado, que se ha trabajado mucho a través de estrategias de marketing, de comunicación y que digamos, se ha instalado ya en el imaginario de la gente, ¿verdad? Y va a ser algo de mediano plazo en su duración, en su impacto, ¿verdad? De las primeras cosas que llaman la atención es que la gente no tiene mucho interés en la política. Sí, el tema de política siempre ha sido, en muchas preguntas que hemos hecho, es visto con duda, con distanciamiento, con apatía. Apatía, ajá. La gente no es una sociedad muy preocupada por las cosas públicas, digamos, ¿verdad? Obviamente la gente tiene una opinión, la gente vota, la gente reacciona, pero no hay yo creo que pasamos de una etapa en los años 60, 70, donde había un mayor involucramiento, a una especie de cansancio y desgaste por el tema del conflicto y el relevo generacional también, ¿verdad? Los jóvenes de los años 60 y 70 tenían una conciencia mucho más crítica, en cambio los jóvenes de ahora tienen otros paradigmas instalados, ¿verdad? Más asociados al tema de transformación digital, de consumo, etcétera. Oscar, cuando dice el título de la encuesta Somos lo que pensamos, ¿existe un pensamiento colectivo, digamos, unificado o cómo? Hay ciertos aspectos de la idiosincrasia, digamos, salvadoreña. Cuando uno examina la literatura, aquí hemos tenido 3 grandes autores que han hablado de esto. Roque Dalton, que escribió y describió al salvadoreño en Poema de Amor, de una forma muy dura y disruptiva. Bien, brutal. Brutal. Humberto Velázquez escribió un libro que quizás ya pasó un poco de moda, pero es muy vigente, que se llama La cultura del diablo, en donde él como antropólogo se cuestiona porque si hay una pasarela la gente pasa por debajo y cosas de ese tipo. Y después tenemos Horacio Castellanos Moya con el asco también. Entonces, las 3 versiones son un poco pesimistas, ¿verdad? Uno tiende como a describir lo malo de la cultura, pero sí hay una base sociocultural donde hay también elementos positivos, ¿verdad? El salvadoreño, la salvadoreña promedio, dentro de nuestro marco cultural, a diferencia de otras sociedades, es una persona afable. Nosotros de hecho hicimos un identikit en base a todas las encuestas, por aquí lo tengo, en donde definimos al salvadoreño, si me permites, te lo leo, cómo quedó, cómo quedó vamos a ver, por aquí lo tengo. Aquí tenemos el identikit.
esto fue el resumen de las primeras 5 encuestas, ¿verdad? Alegre, solidario, conservador, religioso, machista, trabajador, anárquico y cachero. Ese fue el total, ¿verdad? Ajá. Y ahí- Anárquico y cachero. Anárquico porque el salvadoreño lo podés ver en el tráfico. Ujú. No tiene paciencia. Hay una cola y se te mete por la derecha y se te mete por la izquierda. Eso es un rasgo que lo ves a diario, ¿verdad? Donde hay una cola, la gente busca... Siempre hay un Vivian. Siempre hay unos cuantos vivientes. Cachero porque cuando hay también una cola, a los 5 minutos ya aparece alguien vendiendo, ¿verdad? O sea, se rebusca el salvadoreño, la salvadoreña promedio, es gente que se rebusca, que no está ahí de una forma estática. ¿Podrías repetir todas Sí. estas características? Alegre, Ajá, solidario, conservador, religioso, ajá. machista, trabajador, anárquico Y y cachero. cachero. Sí, esos son. Ese es como el resumen que sacamos nosotros de los 6 estudios, ¿verdad? Y bueno, obviamente es una especie de media aritmética, no todos somos Claro. alegres, solidarios, pero en términos generales eso es lo que quizás yo le agregaría una categoría más desde esta encuesta, que es optimista. Hay un optimismo increíble actualmente. Ujú. Estoy viendo, estoy justo en la parte de la interacción del salvadoreño con las redes sociales. Ajá. La mayoría tiene Facebook, creo que es la red social. Sí, en mayores de 18 años, ¿verdad? Eso es importante, porque en generaciones más jóvenes Es TikTok. aparece TikTok, Instagram con mucha fuerza, pero en mayores de 18 años, ahí vemos esas principales redes. El rey es el WhatsApp también. También, exactamente, como... Y la gente le dedica al menos entre 1 y 3 horas de Diaria. su vida diaria a interactuar en redes sociales. Sí, 67%, pero hay un 10% que dedica entre 3 y 6 horas, inclusive gente que dice entre 6 y 12 horas, ¿verdad? Un 2.4%. O sea, esa gente vive en el mundo digital. O sea, Sí. ¿verdad? ¿Qué otras cosas llaman la atención de somos lo que pensamos? Otra cosa que me llama la atención, que ya lo veníamos estudiando de hace tiempo, es la configuración religiosa. Eso creo que está, ya te digo, en la lámina. Hay 2 o 3 temas importantes. En la lámina 6 se preguntó qué religión profesa. 40.8 católico, 40.6 evangélico. O sea, las dos Ya están a la par. están a la par, ¿verdad? Eso ya es un hecho. Por muchos años la Iglesia Católica fue más fuerte que la evangélica, pero hoy ya se equilibraron. Lo que diría sería entonces, a partir de ese dato, correcto decir que el 80% somos cristianos, Cristianos, correcto. un poco más de casi Y religiosos también. ajá, religiosos. Una religiosidad muy particular, ¿verdad? Porque dentro de los 10 principales sitios consultados por los salvadoreños, 4 son pornográficos en las estadísticas. Eso es curioso. Ajá. ¿Cómo así? O sea, hay una estadística de cuáles son los sitios más visitados por los salvadoreños. Y en el top 10, 4 de esos sitios, que no me acuerdo cuáles son, pero está por ahí la nota si la buscas. Ajá, ¿en qué lámina? Sacaron hace poco un informe. Estoy en la lámina 40, no sé por dónde vería. No, eso en Google, te comentaba. Sí. Ok. El estudio es el estudio de consumo de Internet. Y dentro de los 10 sitios más consultados por los salvadoreños, 4 son portales de pornografía. Vaya, pero si nos consideramos religiosos y conservadores, ahí hay un cortocircuito Correcto. que no está diciendo la gente. Sí,
Es un tipo, nosotros lo hemos caracterizado como una religión infantilizada. Es decir, hasta la gente más perversa, Pablo Escobar era un tipo muy religioso y la mamá le daba bendición cuando iba a matar a alguien a Que le vaya bien, mijito, y le hace, aquí está su cruz, cruz en la frente. Cuando iba a llevar 100 kilos de cocaína para Estados Unidos, la bendición. Pero entonces eso se llama hipocresía. Es un poco de hipocresía, doble moral, digamos, son rasgos, digamos, que la gente tiene, ¿verdad? Que se dice religiosa. En Estados Unidos, por ejemplo, también es muy común políticos conservadores con una gran trayectoria. Yo siempre he hecho el comentario sobre Donald Trump, conservador, y ahorita está sentado en el banquillo de los acusados por tener relaciones sexuales con una actriz porno, sí, cuando su esposa estaba embarazada, pero defiende a la familia. Exacto, sí. Son de esas contradicciones típicas de los humanos y justamente eso es lo que nos interesa conocer, profundizar, por qué se dan esas contradicciones, a qué se debe esa base moral débil, ¿verdad? Hay un principio que es cuando te educaron en un sistema en donde el principio es hacer lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿verdad? Típico que le dicen al niño, tenés que ir al culto o a misa y vos no vas, no, yo no, pero vos sí tenés que ir, ¿verdad? Entonces, claro, eso ya empieza a generar un cortocircuito moral, porque a mí me exigen una cosa o los niños que van educándose en un sistema donde ven muchas contradicciones en su marco familiar, ¿verdad? Entonces son cosas que van quedando registradas en la mente. Oscar, cuando mencionaste las características del identikit del salvadoreño, se dice que las nuevas generaciones estarían cambiando la forma en cómo somos los salvadoreños. Sí. Pero a partir de lo que has dicho de esas características, mencionaste el tema del machismo. Sí. Entonces no hemos cambiado mucho. O sea, de nuestros padres de los 60, 70 a cómo son las nuevas generaciones, seguimos siendo... Sí, hay matices casi iguales. Sí, hay matices del machismo, del patriarcado, de muchos de estos elementos o etiquetas que tienen un rango, digamos, muy amplio, ¿verdad? Sí podemos seguir siendo machistas, pero con una tonalidad diferente. Quizás en los años 60 o 70, por ejemplo, te voy a comentar un caso como muy particular. Muchas personas, personas destacadas, profesionales, empresarios, tenían un amante oficial, la querida, la dama, como le decían. Entonces, eso era como un secreto a voces. Hoy probablemente eso ha cambiado un poco dentro de las estructuras machistas, ¿verdad? Antes era inclusive como un reconocimiento de su hombría, de su... qué sé yo. Incluso religiosos. Sí, exactamente, ¿verdad? Entonces hay una gama. Hoy el machismo se puede expresar desde otro punto de vista, con otras actitudes, quizás más digital, a través de redes sociales. De hecho, nosotros estamos, uno de nuestros investigadores, muy reconocido, don Giuseppe De Pila, que es un psicólogo de los más respetados, él está haciendo un estudio le hemos encargado un estudio de conexiones intergeneracionales, ¿verdad? Porque solemos poner etiquetas, ¿verdad? Que la generación X, que la Y, que la Z, que la de cristal, pero al final todas están interconectadas. Si yo critico a esta generación es producto de la anterior en cierta medida, entonces es una crítica a mí mismo, ¿verdad? Si yo digo que mi hijo es de la generación de cristal, pues tú lo educaste. Entonces estamos queriendo entender cuáles son esas transiciones, las cosas que se debilitan, que se potencian en el desarrollo generacional
y entender los valores y principios de estas generaciones también. ¿Qué necesita más usted para ser más feliz? Le han preguntado a la gente. Sí, esa es una pregunta que la hemos hecho muchas veces. ¿En qué lámina estás? En la 40, en la 40. En la 40 ando bastante adelante y mucho tiene que ver con familia, con salud, con Dios. Sí, es el principal tema que siempre ha salido es que mis hijos tengan oportunidades. Ajá. Es el valor más alto para la felicidad. El tema de la felicidad es, hoy por hoy, en muchas universidades del primer mundo, es una de las principales preocupaciones académicas y científicas. En la Universidad de Harvard hasta una cátedra han creado de la felicidad. Oppenheimer, su último libro, me parece que viajó por todo el mundo para buscar las causas de la felicidad. Sí, es una preocupación con esto de la inteligencia artificial que se está desarrollando de una forma acelerada. Se empezó a profundizar sobre otros aspectos que nos diferencian de la inteligencia humana con la inteligencia artificial, y el tema de la felicidad es una preocupación de la que no hablamos y que sí es relevante para la gente. Y si tú ves en esa gráfica, los 3 aspectos más importantes asociados con felicidad son oportunidades para mis hijos, salud, empleo y familia. ¿Verdad? Ese es el combo salvadoreño de la felicidad. Para otras culturas serán otros. Y es algo de lo que no hablamos generalmente. O sea, la gente está en una rutina, la gente trabaja, la gente... En el corre-corre. Sí, diario. exacto. Ajá. En el corre-corre, pero no se detiene a pensar. Pero cuando tú hablas con alguien y lo paras en seco y le decís, ¿qué es lo que te gustaría a ti hacer para ser más feliz? Y te van a decir viajar, estudiar, tener mejores condiciones, etc. Y con la inteligencia artificial nos damos cuenta que hay unas nuevas habilidades y capacidades que tienen que ver con asuntos muy humanos, imaginación, creatividad, felicidad, etc. La selecta anda por los suelos. Sí. Porque le preguntan, ¿le presentaré a algunas personas o circunstancias? Por favor, indíqueme con cuál de las 3 opciones las asocia. ¿Alegría? ¿Enojo o nada? ¿O nada? Sí. Y enojo, puchica, bueno, la selecta alegría, bueno, 18.9. Sí, es de las más bajas. Nada, 72.7%. Así es. Y enojo, 8.3. Estas son mediciones de categorías emocionales que son curiosas, ¿verdad? Cómo la gente las asocia. Siempre hemos hecho este tipo de ejercicios con las categorías de Paul Ekman de emociones y queremos ver qué cosas le conectan con la alegría, qué cosas le conectan con el enojo. Y llama la atención muchas de estas respuestas, ¿verdad? La gente piensa que debería irse del país. Fíjate que eso es llamativo. La mayoría dice que no. 62% dice que eso es falso. Quizás en esa gráfica la barra celeste es la categoría falso y como podrás ver es la más alta por lejos, ¿verdad? En todas las demás aparece bajito. Ajá. Pero obviamente cuando nosotros leímos este dato, yo decía, bueno, es que ya se fue mucha gente, la que tenía que ir se fue y la que se quedó es la que se quiere quedar. Y a veces creemos que mucha gente se quiere ir y no siempre es así, ¿verdad? Hay gente que le gusta su país, le gusta su clima, pese a la negatividad, pese a las cosas feas que pasan, hay gente que está aquí y va a estar aquí por mucho tiempo. Y hoy por hoy, yo creo que 6 de cada 10 están contentos en su país. ¿No? Hay una frase que dice que la esperanza ofusca la observación. Y tú dijiste que somos
optimistas también. Ajá, sí. ¿Tú crees que hay mucho, o sea, hay... Sí, por ahí eso lo medimos, quiero ver si logro identificar dónde lo medimos, pero hay una de las preguntas justamente tiene que ver con eso. Vamos a ver si la encontramos, creo que está al final, donde preguntamos específicamente ese sentimiento. Bueno, por ejemplo, en esa pregunta 43, le preguntamos a la gente, ¿y usted se siente frustrado? 64% dice que no, que es falso, ¿verdad? Uh-huh. Me siento optimista, 27% muy cierto, y 51% cierto. O sea, estamos hablando 78% se siente muy optimista, ¿verdad? Y también le preguntaron a la gente si puede comprar casa propia, si consideran que... Sí. Bajo sus condiciones, su realidad, puede comprar una casa propia. Sí, ahí se diluye, ¿verdad? Sin embargo, creo que está bastante optimista pese al precio de los bienes raíces. 30% dice que es falso, ¿verdad? Si unimos muy falso y falso, 39%, casi 4 de cada 10, cree que no va a poder comprar su casa propia. 27% dice que no está seguro y al final 3 de cada 10 son los que creen que se van a poder comprar casa propia, lo cual coincide quizás también con la pirámide socioeconómica de El Salvador, que quizás solo 3 de cada 10 están bien económicamente. El tener una casa, sería correcto decir, el tener una casa propia va implícito en las otras preguntas que han hecho y que han respondido la gente de qué le interesa a su familia, sí, que sus hijos estén bien. No sé si está implícito o creo no. Que sí. O sea, la posesión de una casa más allá de lo material es sinónimo de tener arraigo, de tener un hogar, de un patrimonio. Entonces creo que sí tiene que ver. Muy bien, ya vino el desayuno de San Martín. Nos acompaña hoy Óscar Picardo. Amigos, lo vamos a aprovechar a él como encuestador para preguntarle qué cuestionario o qué preguntas deberían ir en el censo, cuáles son las básicas, ¿verdad? Porque el censo ha iniciado el día de hoy, Censo Nacional de Población y Vivienda. Ya de ahí creo que circunscribe bastante dos grandes temas. Lo que nos deberían preguntar. Y que no deberían preguntar también. Claro. O sea, que no sería. Bueno, está el doctor Picardo degustando Cherito Café, Emerson, el Cherito Café que pueden encontrar en Bolengo Plaza. Ahí está el vehículo, que es una coffee shop. Y también, pues, es el café oficial de Diana Verónica y Tony, que tú también ayudas a preparar en la mañana. Así es, que degustamos acá en el Corre-Corre en su variedad de grano Zampacho Black Honey de la finca Las Veraneras o paca semilavado desde la finca La Palma. Puede contactar a Cherito Café en sus redes sociales, en Instagram y en X, como @cheritocafé.sv. Estamos ya en el mes de la madre, celebremos a mamá, la flor más linda. Disfruta esta temporada en San Martín los nuevos desayunos como las enchiladas de desayuno al chipotle, 3 tortillas de maíz rellenas de huevos revueltos con tomate y cebolla, bañadas en una exquisita salsa de chile chipotle y gratinadas con queso mozzarella, servidas con un toque de crema, chorizo, aguacate, frijoles y plátanos. Disfrútelas desde las 6:30 de la mañana o pídelas al 2215-1515 de San Martín. Y todo esto vino a la cabina de El Corre-Corre de la mañana acá en Galerías gracias a Línea Rosa, que es la forma más segura de viajar. En Línea Rosa tiene comodidad, seguridad 24/7. Para cualquier información, escríbales o llámeles al WhatsApp 6200-4491 y en la aplicación también de Línea Rosa. Muy bien, buen provecho. Vamos a la pausa y volvemos con un poquito de qué debería preguntar y para qué sirve también el censo de población y vivienda. Ya volvemos.
Se me olvidó que no estaba Diana Verónica, que estoy solo. Hey, Óscar Picardo nos acompaña. Nos quedan 10 minutos. Él es el director del Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación de la UFG. Ya hablamos de la 7ª encuesta de humor social y político. Ahora quisiéramos saber, tal vez explicarle a la gente, porque hoy ha arrancado, 2 de mayo, el Censo de Población y Vivienda del Salvador 2024 a cargo del Banco Central de Reserva. ¿Cuál es la finalidad de un censo, Óscar? Bueno, un censo es... el levantamiento censal implica tener datos de todos los ciudadanos salvadoreños sirve para muchas cosas, pero sobre todo para definir políticas públicas, saber cuántos somos en realidad. El último censo es de 2007, ya han pasado muchos años y hay muchos cambios demográficos, económicos, de mercado laboral. Y el censo básicamente tiene 2 grandes componentes, los censos tradicionales. Uno, el demográfico, el conocer a la gente, cuántos somos, de qué sexo, qué nivel de estudios tenemos, todas las características típicas de la demografía. El otro componente tiene que ver con la dimensión habitacional, qué tipo de casa, de qué material, qué condiciones, qué servicios tiene. Y de forma intermedio entre la dimensión humana y la dimensión habitacional aparecen otros aspectos que se necesitan saber. Por ejemplo, si tiene trabajo, en qué se va el trabajo, si tiene vehículo. Es decir, todos esos datos nos van a permitir tener un buen mapa actualizado de cómo está la situación del salvadoreño y de la salvadoreña, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus carencias. Entonces, eso es fundamental para el diseño de políticas públicas. Del 2007 para acá, a nivel tecnológico, hemos avanzado Muchísimo. el mundo, Sí. ¿verdad? Me imagino que ahora van a preguntar cosas como si tienen acceso al Internet. Sí, tienen Internet, teléfonos. Telefonía celular. Correcto. Fibra óptica. ¿Qué tipo de conexión tiene? ¿Qué tipo de teléfono? Si es residencial, si es móvil, cuántos aparatos tiene. Todos esos datos que de hecho se recogen en la encuesta de hogares de propósitos múltiples, pero a nivel muestral. Hoy se va a recoger esos datos a nivel nacional. Censal, a nivel nacional. O sea, tienen que tocar la puerta de todas las casas. Las casas. Sí. Y ponen un sticker, ¿verdad? Ajá. Generalmente se pone un sticker para ir como marcando y para ir controlando. Se hace un barrido geográfico porque no tiene que quedar nadie fuera del censo. ¿Qué pasa con los aspectos de las empresas? Bueno, o sea, no sé si van a tocar la puerta de los no estoy de los seguro, negocios, comercio. Sí, no estoy seguro si este censo que se va a levantar va a tocar. Creería que no, que va a ser más domiciliar que empresarial, ¿verdad? Probablemente si haya un registro de empresas debería ser más superficial, porque si no estarías contando lo mismo 2 veces. Sí, porque es población y vivienda. Exacto. O sea, Generalmente es población y vivienda. Y vivienda. Puede ser que haya un registro o que se saque indirectamente, como a la gente le preguntan dónde trabaja, en qué trabaja, a qué se dedica, su condición económica. Entonces probablemente de ahí se deriven un poco otros datos empresariales. Otros datos. ¿Qué no deberían preguntar? Bueno, temas de preferencias sexuales. A veces hay algunos censos que lo incluyen para tener también un mapa. No creo que aquí sea el caso. En la definición de sexo o de género, en algunos países optan por incluir todas las categorías, que creo que son como 37 de condición de género, pero aquí creo que no, digamos, por las propias políticas del gobierno, creo que registrarán solamente sexo masculino, femenino. ¿Temas de religión? Preguntan.
Deberían, sí, es un tema importante conocer la religión y las iglesias a las que pertenecen, nivel educativo también, de rigor, nivel de ingresos, fuentes de ingresos también. O sea, la gente no debería preocuparse en decir una cifra del nivel de ingresos personal o familiar. O sea, no es como que el Estado se está metiendo en cosas. Sí, eso que hay que aclararle a la gente, hay que abrirle la puerta al censo, es valioso para todos. No tienen por qué preocuparse de que esto sea una intromisión. O sea, sí son datos personales y privados, ¿verdad? Uh-huh. Ser honestos también con la información, porque el censador no verifica, digamos. Claro, o sea, te pregunta si tenés celular. Te cree lo que le estás diciendo. Exacto, te pregunta, ¿tienes celular? Y te dice, ¿cuántos? Y vos le podés decir 3 o 5. Si le mentís, eso altera las cifras, entonces hay que ser honestos y eso sirve es muy valioso para el desarrollo del país, para el desarrollo productivo, para tener datos de las necesidades reales de la gente, ¿verdad? Tú eres encuestador. Ajá. Si tuvieras la oportunidad de meter un par de preguntas por ahí, ¿qué te gustaría? Bueno, las preguntas que hacemos en humor social siempre son muchas. Yo me centraría por interés particular más en la parte educativa, ¿verdad? Profundizar un poquito más, ¿verdad? Uh-huh. Porque solo preguntar el nivel de estudios te da un parámetro, ¿verdad? Preguntar a dónde estudió, además del nivel de estudio. Lo que pasa que tampoco podés recargar. Un censo normalmente son 50 preguntas. 50 preguntas. Es bastante. Es un buen tiempo. O sea, estás hablando de casi media hora, 20, 25 minutos. Tomando en cuenta también que si respondes sí, te lleva a otras preguntas. Si respondes no, te llevan a otras. Entonces, la gente, tiene que tener claro que va a invertir un poco de tiempo, que es valioso, pero hay mucha gente a veces que por salir del paso te contesta rápido y lo que no es, ¿verdad? Pero, digamos, entendiendo que la gente va a contestar honestamente, a mí me gustaría profundizar un poquito en algún tema educativo. Eso es por tu vocación, sí, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pasa que no es un dato como tal de facto, pero hay. Si el censo de población y vivienda se hace para que luego se puedan emitir políticas públicas, ¿qué dato tú crees que es interesante para el tema de decisiones en la educación del país? Sí, y que no cuentas con ese dato ahorita. Sí, por ejemplo, en nuestro medio estadísticamente hay mucha gente que abandona educación. Entonces, conocer las razones reales del abandono sería valioso, ¿verdad? Desertó por condición económica, desertó por problemas internos, por calidad de docencia, por inseguridad, o por qué desertó. Eso me parece. Otra cosa también vinculante es que se gradúa mucha gente de universidad y de educación media, y menos de la mitad van a la universidad. ¿Por qué no van a la universidad? ¿Qué visión tienen del sector universitario? Creo que eso también sería valioso. Si cruzáramos los resultados o como producto de los resultados de estos estudios de humor y política, humor social y política, ahí dice que el principal problema hoy por hoy es la economía. Es lo económico. Lo económico. Correcto. Y entonces, para la elaboración de políticas públicas en lo económico, ¿qué preguntas incluirías tú? Bueno, yo creo que lo principal es la relación entre nivel de ingresos y gastos, ¿verdad? Es decir, una cosa es qué ingresos tengo por mi actividad económica, si es formal o informal, obviamente, y a nivel de gastos, en esta encuesta particular que hicimos, la gente resiente que los precios de los alimentos es lo que está más caro, ¿verdad? Entonces, conocer un poco el mapa de gastos que tiene la gente o las prioridades que tiene la gente, porque aquí hay muchas
muchos entresijos, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que de sus ingresos su prioridad puede ser su casa, la educación de sus hijos, viajar o su carro, ¿verdad? Entonces, y eso es bien interesante porque eso define mucho el futuro. Es decir, si tu prioridad es tener un buen carro, el mejor carro posible con lo que ganas, sacrificando un poco la calidad de la educación de tus hijos, bueno, estudian en un buen colegio, pero no en uno mejor en función de lo que gasto en el carro o en función de lo que me gusta viajar en vacaciones. Entonces, conocer esas prioridades sería sumamente interesante, ¿verdad? ¿Qué es importante en el gasto del presupuesto familiar, por ejemplo? ¿Es válido preguntar si, por ejemplo, manejan tarjetas de crédito? Sí, es conocer, eso probablemente lo pregunten. Probablemente, ¿verdad? Los productos bancarios que tienen cuenta de ahorro corriente, tarjeta, tipo de tarjeta, eso seguramente, normalmente decimos que un 30% de la población tiene producto bancario, que es una de las razones que justificaba el tema del Bitcoin. ¿Preguntas sobre el Bitcoin deberían ir? De hecho lo preguntamos en esta encuesta y probablemente lo integre el censo. Si tiene wallet activa, probablemente cuánto ha invertido en Bitcoin de su presupuesto familiar. Entiendo que es normal preguntar sobre si su vivienda tiene piso de tierra, piso de cerámica, materiales de construcción, baños, fosa séptica o conexión a la... ¿Pantallas? También, eso se pregunta. ¿Se pregunta? Sí, pantallas. ¿Computadora? Todos los enseres domésticos, si tenés refrigeradora, televisores, cuántos televisores, si tenés cable. Si cocinas con gas o con energía o con leña. Exacto, todo eso se pregunta generalmente. Si tienen animales de mascotas o ganado. Correcto. O sea, todo eso se pregunta. Sí. O sea, es normal. Es normal. No se van a chiviar porque preguntan. No. ¿Cuántos cuartos, camas? Si en la misma casa viven... ¿Cuántos viven familiares? Familia ampliada, si están casados o no, si es unión libre, si es... todas esas... Él decía si son del Barça o del Real Madrid. De la Alianza. De la Alianza. Sí, eso sí, no creo que lo pregunten. Bueno, Oscar, gracias. Creo que nos queda claro un poco por dónde deben ir las preguntas del cuestionario del censo que ha arrancado hoy, que es un esfuerzo a nivel nacional. Sí. Y para efectos de insumos para ti, que eres encuestador, me imagino que es valiosísimo. Valiosísimo. Sobre todo porque hay una redistribución territorial con esto de los cambios. Nosotros, nuestro mapa de muestreo eran 14 departamentos, 262 municipios. ¿Y hoy cómo vas a hacer? Hoy tenemos que reconfigurar el mapa porque ya no podemos hablar de Antiguo Cujatlán, sino de la Libertad Este, ¿verdad? Entonces cambia un poco la configuración del muestreo y con el censo se va a actualizar todo, ¿verdad? Muy bien. Oscar, valiosísimo la información que nos has dado. Esta es tu casa. Gracias. La próxima vez, primero Dios, ya esté con nosotros Diana Verónica y siempre es un gusto conversar contigo. Igualmente. Saludo a Diana. Y si quieren volver a escuchar esta entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.